Bienvenidos nuevamente a una nueva Mesa del Negro. Yo soy Andrés Bosich, el Negro. Hoy estoy acompañado por el licenciado en Ciencias de la Computación, Andrés Laurito. Gracias, Negro, por presentarme. Nada. Hoy solo quiero que me respondas una sola pregunta, ¿sí? Que se basa más seguramente en lo científico, ¿sí? En sí, la pregunta es, ¿por qué los científicos deben ser la base del crecimiento en la Argentina? Ok, o sea, ¿por qué la ciencia no tiene que ser la base del crecimiento de la Argentina? Creo que también la respuesta incluso la podemos ver acá en Argentina, en particular en lo que es la física nuclear. Y para hacer eso te voy a dar un poco de historia, para llegar un poco, viste, de lo que fuimos en un momento, de lo que somos ahora y qué pasó con las otras ramas de la ciencia. Entonces, por ejemplo, siempre como todo, viste, acá en la Argentina todo se remonta al año 76 donde estuvo el golpe militar. Ahí lo que pasó fue que hubo un quiebre en la sociedad argentina, en particular en la ciencia. ¿Qué pasaba antes? Bueno, antes, como muchos ya sabrán, viste que está la famosa noche de los bastones largos en lo que es el 76, donde también lo que sucedió fue que grandes personalidades como Sadowski, que fue quien creó la carrera de Ciencias de la Computación en la Facultad de Exactas, pionera, por cierto, acá en lo que fue Latinoamérica. O sea, en ninguna universidad de Latinoamérica existía la Facultad de Ciencias de la Computación. O sea, no sé, veía la computación todavía como algo para estudiar en una universidad. Nosotros acá ya en Sadowski, antes del 76, creo que fue en el año 60 o 50 aproximadamente, no tengo la fecha exacta. No problema, lo investigaremos. Pero vos fijate ya qué avanzado que estábamos con respecto a lo que eran los demás países. Es más, acá en la Argentina tuvimos el primer servidor, que fue Clementina, que también fue fue el primer servidor que estuvo funcionando acá en Latinoamérica. O sea, realmente éramos unos pioneros en lo que era computación. Y así como eso, en ciencia en general. Lo interesante de esto era cómo se estaba desarrollando. Porque digo, acá parece que yo estoy hablando nada más de lo que es el ámbito científico académico y queda ahí. Y parece que no lo estoy asociando con la sociedad. Pero en realidad no era tan así. Porque vos fíjate, ahora no me acuerdo bien el nombre, era uno de los Sábato, viste que tenés al escritor Sábato, bueno, uno de sus sobrinos fue un científico que si lo buscás dijo algo muy interesante. Él era físico y habló sobre lo que es como la pirámide de la ciencia, que básicamente lo que estaba hablando es, vos tenés una pirámide, fíjate, en uno de los vértices de la pirámide es la ciencia, es una actividad científica en particular, por ejemplo la computación. Otra actividad, otro vértice vendría a ser lo que es el Estado, y otro vértice son las políticas que se toman con respecto a esa ciencia en particular para impulsar lo que es una actividad económica en el Estado. Entonces, lo que decía este Sábato es que estos tres vértices fomentan a lo que es esta producción en la ciencia. Entonces, lo más interesante de esto es entender en esa época qué era lo que estaba pasando. Nosotros, en lo que era computación, para esa época, teníamos que Sadowski ya tenía esta visión. Y Sadowski lo que terminaba pasando era que él agarraba y decía, ok, lo que es la Universidad de Buenos Aires, entonces acá ya estamos poniendo, viste, uno de los vértices, que es la actividad académica, tiene que agarrar y empezar a realizar proyectos que impulsen cosas en lo que es el gobierno. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Para vos poder hacer eso, necesitas un gobierno que lo que haga justamente sea poner políticas de Estado para que los científicos puedan agarrar y aportar cosas. Entonces, ¿cómo podés hacer eso? Es muy fácil. Si vos ves al gobierno, al Estado, si lo ves como alguien que comienza a hacer un caso de uso, me sale el nombre, pues es más bien el nombre técnico, comienza a ser un usuario de lo que es una cosa científica en particular, por ejemplo la computación. Imagínense lo siguiente, imagínense que el Estado en el año, no sé, 60, hubiese empezado a ser usuario de lo que era la computación. Hoy en día no parece para nada loco, porque si vos vas a la FIP, justamente la FIP es uno de los sistemas informáticos más grandes que hay acá en la Argentina. Bueno, fíjate, si en el 60 venía alguien y te dice, che, comencemos a computarizar ciertas partes del Estado. Bueno, eso justamente era un vértice de esta pirámide que te estaba hablando de Sábato, era justamente agarrar y decir el Estado consumiendo a la computación y generando políticas, como por ejemplo, comencemos a hacer cosas. Por ejemplo, otra cosa que también se hizo, saliendo un poco del ámbito de la computación y yendo por ejemplo al ámbito físico,
en la física, ustedes ya lo sabrán, se aplicó mucho de lo que era la física nuclear. Ustedes ya saben que el Instituto Balseiro es reconocido mundialmente y todos lo conocemos de nombre y ya sabemos qué es. Y física nuclear, vos ya sabés qué es Balseiro. Bueno, hasta esa pirámide en ese momento se tenía muy en claro. Se tenía muy en claro y desde el Estado se estaban tratando de hacer políticas para eso. Se hicieron políticas, por ejemplo, no sé si se sabían ustedes, pero la primera calculadora en Latinoamérica se hizo acá en la Argentina. Había proyectos grandes, por ejemplo, para agarrar y hacer colectivos inteligentes, en ese momento, estamos hablando de los años 60, 70, ya la gente estaba pensando en eso. En ese momento éramos vanguardistas de lo que era computación. Éramos vanguardistas. En física nuclear éramos vanguardistas. O sea, estamos adelante de todos. Venían, viste que lo que hoy pasa, que vamos ahí decimos, bueno, me compro una Mac y viene de Estados Unidos. En ese momento era al revés. Venían gente incluso de Estados Unidos, venían a estudiar acá en la Argentina. Porque acá en la Argentina, pero eran potencias lo que había. Sadowski era un ejemplo. Sadowski era un tipo brillante. Así como Sadowski, había otra gente como matemáticos y gente en computación, Hugo Skolnick, que son tipos pero grosos y que vienen de esa época. Entonces, vos fíjate como hasta ahora lo que te estoy contando es algo como una historia de lo que era la Argentina. Vanguardistas, te estoy dando ejemplos concretos, como por ejemplo un servidor, tuvimos el primer servidor acá en la Argentina, perteneció a la UBA. La Argentina era avanzada. Era referente, era avanzada e exportábamos hacia afuera, productos y servicios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó? Vino el golpe de Estado, vino la famosa noche de los bastones largos en el 76, y eso lo que provocó fue que, viste que fue en exactas, y porque bueno, se creía que ahí había un pensamiento, era un pensamiento más radical que iba en contra de lo que era el régimen militar en esa época. Directamente se prohibió dar clases no se prohibió dar clases en exactas, se prohibió dar clases en filosofía, la facultad estuvo cerrada, pero lo que pasó fue de que sacaron a palazos a gente mugrosa y agarraron, y lo que pasó después de eso es que más de la mitad del claustro de docentes renunció. Cuando renuncian a esta gente estaba involucrada en proyectos que de nuevo estaban siendo aplicados en el Estado. Entonces, lo que termina pasando es que esta gente renuncia a la facultad, renuncia a esos proyectos y se van a vivir afuera. El Estado deja de consumir estos proyectos, porque claro, eran de gente subversiva, además de que no había gente, y entonces comienza a perderse. ¿Saben cuál es el único lugar en la ciencia que siguió, incluso en la dictadura militar? La física nuclear. ¿Por qué? Porque en ese momento era de interés para una cuestión de lo que eran las bombas atómicas. Las bombas nucleares nosotros quisimos tener, que vino Estados Unidos y nos paró y nos dijo, ustedes no pueden tener nada porque son un país inconsistente. Pero eso le interesaba al gobierno, entonces siguió invirtiendo en eso. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque este fue el quiebre y ya la pregunta ahora es decir, ok, ¿qué pasó por ejemplo ahora con las cosas que siguieron? Como por ejemplo la física nuclear. Bueno, la física nuclear hoy en día la Argentina sigue siendo vanguardista. No sé si sabían, pero por ejemplo para hacer muchos estudios, viste, de lo que son del cerebro, de cosas que implican a nivel físico, a nivel físico implican utilizar lo que es este conocimiento de física nuclear. Bueno, hay cosas que se hacen únicamente en la Argentina. Y yo cuando lo escuché por primera vez me pareció una locura. Pero hoy en día, año 2018, tenemos productos, o sea, tenemos máquinas que se hacen acá en Argentina y que se exportan afuera. Por ejemplo, de medicina. Cuando la gente viene a estudiar física nuclear afuera, al Balseiro lo reconoce. Y es más, hay gente que viene afuera a estudiar. Probablemente ya lo habrán escuchado, pero hay un premio Nobel físico que sale de Balseiro. Y un premio Nobel. Hay un pibe que lo están. Es un candidato a premio Nobel. Sí. ¿Está bien? Entonces vos fijate qué interesante, ¿no? No es coincidencia. Quiero dejar claro en eso. Cómo de lo que teníamos se siguió con esa política todavía de esta pirámide de Sábato que les contaba. Y se llegó hoy en día a todavía la Argentina ser vanguardista y poder lograr exportar conocimientos, productos, servicios, materia prima. Es asombroso. Entonces ahí es cuando vos agarrás y decís, bueno, mirá todos los proyectos que sí se lograron aplicar de ciencia a lo que es nivel productivo a nivel nacional.
¿Qué hubiese pasado si, no? Y ahí está para atrás. El mirar para atrás es decir, hay un montón de... Cuando yo decía esto de los proyectos, no solo también eran proyectos a nivel Estado, había proyectos a nivel industria que se cerraron. Acá había industria de software en el año 60 porque justamente ya teníamos nivel académico y teníamos gente universitaria para trabajar en eso. Vos fijate, si vos estás ofreciendo gente universitaria, lo que pasa es que tenés servicios de altísimo nivel. Y encima vos fijate en el mercado en el cual estabas trabajando. Latinoamérica no tenía competidor. Vos competías directamente con Estados Unidos y encima, algo muy interesante, en esa época Japón no existía. Porque en Japón en ese momento estaba involucrado en una guerra y entonces era un momento en donde la Argentina brillaba en donde realmente había pocas cosas. Y lo interesante es eso. Creo que respondiendo a tu pregunta, la física nuclear es un ejemplo en donde vos fijate cómo al haber aplicado esta columna, esta pirámide de Sábato, de que el Estado comience a consumir lo que es la ciencia, se logró eso, se logró agarrar y generar productos que son únicamente, que son el know-how está acá en la Argentina y entonces va y se exporta afuera. La pregunta también ahora que capaz me puedes hacer es decir... En la actualidad, ¿por qué? Bueno, o sea... Esto no existe ese... O sea, porque está bien. Tenemos en cuenta qué pasó con los militares, está bien. Estamos hablando de cosas de hace 42 años. Bueno, pero pará. Vamos, hay varias cosas para responder. Primero, con esto yo lo que estoy acá respondiendo es un ejemplo concreto en donde, fíjense, que si nosotros lo seguíamos haciendo, o sea, es algo efectivo. Lo efectivo es la física nuclear y ya tenemos algo en donde decir, ok, esto es algo que es necesario y es algo que va a rendir sus frutos. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Está respondido con el problema de la dictadura militar y con la noche de los bastones largos. Entonces lo que podemos preguntarnos ahora es decir, ok, vamos a dejar de ver para atrás de lo que podríamos haber sido y la pregunta es cómo hoy en día podemos ser eso, ¿no? ¿Cómo podemos volver a hacerlo? Bueno, hoy en día, ¿qué pasó? El mercado cambió muchísimo. Por ejemplo, yo hablé de lo que es el lado de la computación. El mercado cambia muchísimo porque, como les contaba, en los años 60 no había nadie. Como hoy ya saben, en el año 2018, si vos querés agarrar y empezar a hacer desarrollo de software, tenés un montón de compañías y en realidad tenés una competencia que está clarísima que es Estados Unidos. Y lo más interesante de esto, que yo, de nuevo, yo no sabía, pero me lo contaron, yo laburo en Medallia y mi jefe es el expresidente de la Fundación Sadowski. La Fundación Sadowski es una fundación que se fundó para ir y llevar a la computación a la sociedad, a la educación. Entonces, él que fue presidente lo tiene muy clara, porque justamente estaba impulsando todas estas cosas, desde la Fundación Sadowski, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología se quiere impulsar para que vuelvan los desarrollos tecnológicos a nivel nacional. Lo que nos contaba era esto: cada vez que se quiera agarrar y hacer un proyecto, supongamos, concretamente hablando, hoy en día se estaba tratando de agarrar un proyecto con el genoma humano y a partir de eso, sin entrar mucho en detalle, la idea era agarrar y sacar un software que nos permite que estuviese dedicado al servicio de la seguridad. Bueno, eso se estaba tratando de hacer acá, en la Argentina, y que sea únicamente con desarrolladores argentinos y todas cosas argentinas. ¿Qué pasa? Cada vez que alguien agarra y comienza a hacer este tipo de proyectos del lado del Estado, suenan teléfonos, y no al Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino al gobierno, que es quien en realidad está tratando de impulsar esto, suenan teléfonos y te hablan en inglés diciendo, che, yo te ofrezco este software gratis por 2 años y ya lo tenés hecho. Entonces, ¿qué pasa? A nivel costos, lo que estás diciendo es que no tenés, es como el servicio que de ir y pagar eso es mucho más barato que ir y hacerlo. Entonces ahí hay un problema, porque ¿qué pasa? Estamos en un país en donde justamente no se ve el beneficio de a largo plazo, pues la realidad es esa. Es un beneficio a largo plazo esto. Entonces lo que termina pasando es que muchas veces se derivan estos proyectos y no se terminan haciendo. Cuando no se hacen estos proyectos, ahí estamos en el problema de que no estamos invirtiendo en la tecnología. Y se rompe, en el contexto de la pirámide, se rompe un vértice, que es que tiene que venir del Estado para impulsar a la ciencia. La ciencia trata de meterse más en lo que es el ámbito cotidiano del día a día, pero al romperse la pirámide y al no tener justamente tenemos el proyecto y capaz que, o sea, que vendría a ser un vértice y tenemos a la ciencia, a la académica diciendo ok, vamos a hacer proyecto, se pierde el otro vértice, que es decir, el Estado consumiendo eso. Se rompe la pirámide y entonces no podemos avanzar. Y esto es porque el Estado siempre ve costos, claro, en vez del beneficio de tener
creado en tu propio país. Claro, lo que pasa es que a nivel de costos... a nivel de satisfacción inmediata de una inversión a futuro. Porque el problema es ese, a nivel costos está clarísimo de que es una pérdida, pero no se está viendo la ganancia que eso genera. Porque si vos tenés un servicio que estás exportando... Claro, porque si vos tenés un servicio que sos vos solo y lo estás exportando, pasa como lo que pasó en física nuclear. Hoy en día no te pueden sacar, porque vos en día estás kilómetros, ¿entendés? Más adelante de los demás. Entonces, hay que concientizarnos de eso. Y tenemos que lograr llevar a la ciencia de nuevo como motor industrial. Claro, ahora la cuestión es, como última, vamos a decirle pregunta, ¿pero cuántos años tardaría eso? ¿Tenés más o menos alguna idea de cuánto se podría tardar? Suponiendo que empecemos no ahora, este año, porque sería muy complicado, pero ponele que se empiece a 2019 o 2020. A tener la base científica como centro de, vamos a decirle... O sea, lamentablemente cambió mucho de la época de lo que sería, por ejemplo, la física nuclear, porque digo, ahí tenés un ejemplo concreto, en donde tenés, bueno, en el 70 estábamos empezando, todavía no éramos vanguardistas, pero tampoco tanto, digo, ya casi que 30, 40 años después, seguimos en la vanguardia y no nos mueve nadie. Bueno, eso es un ejemplo concreto, tardaron 30, 40 años. Ahora, si vos me decís, che, y a partir de ahora con respecto a otras cosas, a otras disciplinas, y el problema es que cambió, porque por ejemplo desde el lado de la computación, ahora ya tenés, antes la oferta era limitada, eras vos la oferta, ahora ya la oferta está, entonces tenés que ir a competir contra eso. Un tiempo y mucho, lamentablemente es mucho, no te puedo decir que acá 10 años va a estar, probablemente no esté, probablemente se esté gestando todavía, pero lo que vas a empezar a generar es el conocimiento. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya afuera, para que comiences a generar industria acá. Y qué interesante es generar una industria que vos es generar una industria de servicios que vos únicamente seas el encargado y que empieces a tener hasta cierto punto como un monopolio de eso y que tengan que venir a pedirte cosas. Bien. Muchas gracias por impartir tu opinión y tus conocimientos históricos sobre el tema. Volveremos seguramente en algún momento a hablar de esto. Va a haber una segunda parte. Seguramente. Ahora vamos a ver opiniones desde otro punto de vista. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches.